Buenas noches, bienvenidos, saludos a los que están viendo por YouTube. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy y vamos a iniciar con oración. Padre Celestial, te damos gracias por otra reunión más que podemos disfrutar juntos. Pedimos tu presencia en vivo y también tocando a cada uno que está viendo la grabación, que tú nos ayudes en lo que vamos a estudiar, nos ayudes a comunicar claramente tanto las dudas como las explicaciones y todo lo que eh, se va a realizar hoy, que sea claro y guiado por tu Espíritu Santo para honrarte a ti, para ocupar esta clase de la manera que más te glorifica. Y pedimos comprensión, pedimos avances y gracias por las maneras que el hebreo nos está ayudando a comprender mejor las escrituras y tu mensaje contenido ahí. Pedimos por los que no están, que les ayudes también con la salud, con las actividades, con ah, cualquier cosa que esté estorbando en su vida. Pensamos especialmente en Liliana, que restaures su salud, sus pulmones, que proveas todo lo que ella necesita por medio de su familia y los que están alrededor también. Gracias por quién eres y lo que tú haces y lo que tú harás en este tiempo. Esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ah, hoy nos toca lección 31, pero también quiero ah, tomar todo el tiempo necesario para lección 30 para completar cualquier cosa que esté faltando en el entendimiento de los sufijos. Entonces, lo que sugiero es que si en este momento hay preguntas específicas sobre lección 30, podemos hablar de eso. Si no, vamos a introducir 31 o si hay también, después volver, o sea, iremos a lección 31 y con el tiempo que nos queda al final de la clase vamos a seguir trabajando con los sufijos que tienen que ver con lección 30. Entonces, por favor, antes de iniciar el nuevo estudio, díganme si es que hay una pregunta, una inquietud en cuanto a los sufijos. Bien, entonces, si no, vamos a lección 31 y esto vamos a introducir, pero es muy importante que comprendamos los sufijos pronominales. Entonces, pienso
volver a eso hoy, si hay tiempo después de lección 31, o igual en 8 días podemos ah, repasar de nuevo el contenido de lección 30, porque eso es muy importante. Ahora, en lección 31, entre otras cosas, lo primordial son los números. Ustedes aprendieron todos aprendimos los números del 1 al 5 en una lección anterior, pero ahora vamos a completar más estudiando los números del 6 a 10. Y esto es, o sea, no es un concepto difícil. Es una vez que tengamos 1 al 5, solamente es un asunto de agregar más palabras para los siguientes números. Entonces, eso veremos, pero también hay otros vocablos que se presentan aquí en lección 31. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver el video en algunas partes para comenzar a captar estas cosas. Antes de, antes de los números, vamos a ver otro término de vocabulario. שלושים ואחת. שלום, אני בית. Vamos a, שלושים ואחת. vamos a observar esto ya que estamos tratando un asunto de números en esta semana. Algo que podemos mencionar es que al inicio de cada video, Beth presenta el número de la lección y hasta aquí no ponemos mucha atención en la clase, pero ustedes ya tienen la capacidad de observar este número cada semana o casi cada día mientras hacen los deberes, ¿no? Y sería de mucha ayuda darse cuenta de la manera de decir estos números uno por uno en vez de memorizar todos a la vez, ¿no? Aquí tenemos Shiloshim V'Ahat y ahí podemos observar unas cositas. 3 es Shalosh. Esto ya sabemos, Shalosh, pero lo que podemos observar aquí para decir 30, decimos Shloshim. Son como, usamos el nombre de 3 en la forma plural. Shalosh se convierte en plural para decir Shloshim, ¿no es cierto? La terminación im es plural masculino. Y sencillamente agregamos el otro dígito al final, v'achat, shiloshim v'achat, es decir, 31, que nosotros diríamos 31, combinando todo. Entonces casi es igual, la misma manera de expresar el número. Igual como en español, 30 obviamente tiene relación con el nombre 3. Shloshim
está todavía más parecido a shalosh, porque solamente está en plural. ¿Preguntas sobre esto? שלום, אני בית. מה זה? זה ספר. Sefer es el nuevo término que vamos a aprender ahora. De forma general, Sefer quiere decir libro. Y a buena hora estamos aprendiendo esto porque Joan mencionó los libros hoy noche antes de comenzar la grabación. Y aquí Beth nos presenta con el término Sefer, que es libro. Pero vamos a ver que por la cultura y la edad tiene otras formas también. ספר. 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 Sefer. Esto también es un Sefer. Ah, y nosotros diríamos quizás libro, pero obviamente es un rollo. Y el término que usamos para libro puede aplicarse a un rollo de forma general, pero era otra tecnología en ese entonces, ¿no? Y obviamente en la época del Antiguo Testamento, esto era lo más común, era la manera de poner la escritura en una forma que se podría leer. Entonces, ahí vale entender que Sefer es no solo libro, pero todavía más como un rollo. Sefer. Sefer. ספר מי זה? זה ספר אברהם. Aquí pueden observar que el autor del libro es Andrew Case, que es Abraham de los videos, el personaje, el esposo de Beth es Andrew Case o uh, Andreas y Abraham en los videos. Entonces él escribió este libro, entre otros, y aquí Beth nos da a entender que es de él usando una cadena constructa. אברהם כתב את הספר הזה. Y aquí tenemos un nuevo verbo, katav. Katav tal vez debe ser obvio por la acción de Beth y el contexto aquí, que katav quiere decir escribir. ¿Preguntas? Ese hermanito, ese ahí es el objeto del complemento directo, pero se puede traducir como Abraham escribió el libro. Sí, con, y tomando en cuenta que tenemos aquí este libro. Y cuando en español, cuando decimos este, dejamos a un lado el artículo. Pero aquí está incluido tanto el artículo como el demostrativo este. Pero Este sí, libro diga sería este libro o este el libro, pero no se dice este el libro, se dice sería directo, este libro. correcto. Así es. Y
obviamente queremos una traducción fluida en español para estas cosas. Bien. אברהם כתב את הספר הזה. Aquí, entonces, vamos a adelantar. Esto dice Sufarim Rabin. Sefer es libro. Aquí, si decimos Sufarim, la terminación de Sufarim nos comunica que la palabra es de género masculino, a menos que se trate de una palabra irregular, ¿no es cierto? Pero no lo es. Y aquí tenemos Sefer, entendemos que es un término masculino. Ahora, sigamos con la siguiente parte que es un repaso de los números del 1 al 5. רבים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. 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 Ahí tenemos los 5 más el nuevo de Sheish. Ahora, cabe mencionar una cosa que aprendimos antes. ספרים רבים, ספרים רבים, אחת, Ahat es la forma de femenino, ¿no es cierto? Porque al contar vamos a usar la forma de femenino, porque esto se considera la forma más básica y Ahat es esa forma. Recordarán tal vez que para sustantivos de masculino vamos a decir ehad. Ahat es uno, o si decimos una vaca, podemos decir para ahat. Recuerden, la particularidad con uno es que normalmente expresamos el número después del sustantivo que acompaña. Para ahat. Y con los demás es más común antes del sustantivo, pero uno es un poco diferente. שתיים, Cada una de estas formas tienen una forma de masculino también. שלוש, ארבע, חמש, שש. Entonces aquí cuando llegamos a Sheish, debemos entender que Bet sigue contando y Sheish tiene que ser la forma de femenino, ¿no? Y con este número tenemos la ventaja de que el nombre se parece bastante a lo que tenemos en castellano. Y un poquito menos, pero también al inglés. Otros idiomas también. Pero en castellano decimos 6 y en hebreo, sheish. Obviamente, hebreo tiene, o mejor dicho, español tiene algo relacionado con el hebreo, aunque esto era muy antiguo. Nosotros tenemos adoptado
una manera de decir 6 que tiene su base en esta lengua antigua o quizás otra lengua igual de viejo. ¿Comentarios aquí? שש. שש פרות. ¿Y parot es masculino o femenino? Femenino. Correcto, Amparo. Gracias. Entonces, por eso usamos sheish, que es la forma que usamos con femenino. שש פרות. שישה סוסים. שישה סוסים. Pero aquí tenemos la forma del masculino, porque susim ya es un término de masculino, tiene im al final, que es plural, y vamos a cambiar sheish en shisha. Y esto, la terminación A al final de los números nos hace pensar que debe ser femenino, ¿no? Porque A es femenino, pero con los números eh, aparecen al revés de la expectativa. Shisha se usa con los sustantivos de masculino. שישה סוסים. שש פרות. שישה סוסים. שש שישה. שש שישה. שישה דגים. שישה דגים. שישה חמורים. שישה חמורים. שש כוסות. שש כוסות. Si tuviéramos duda en cuanto al género de cos, aquí tenemos confirmado que es de femenino porque se usa el número femenino con este término. שישה חלבים. שישה חלבים. ¿Cómo se dice perro en singular? Kele. Correcto. Bien, Josué. Y aquí tenemos las mismas letras, Kelev, pero si agregamos la terminación plural, tenemos el resultado de una shva aquí y im al final con comets. Kelavim o siguiendo, no se olvidan que cuando la kaf no tiene dagesh, pronunciamos y esto aquí ha perdido el dagesh por la presencia de una vocal larga acentuada justo antes de la pronunciación de la kaf. Entonces resulta shishach lavim. שישה ילדים. שישה ילדים. Lo mismo ocurre con Yeled. Kelev tiene segol, segol. Yeled también tiene segol, segol. Pero en plural tenemos Shva, Kametz, Hirek.
Esto es común para varias palabras. Y ya que tenemos un grupo mixto entre masculino y femenino, toca usar la forma de género femenino, de género masculino para tanto Yeladim como Sheish. Por eso está Shisha. שישה ספרים. שישה ספרים. שש נשים. שש נשים. מה אלה? En todos estos términos, es una buena lección para reforzar el género de las palabras. En su diccionario, que está, quizás cada uno está escribiéndose un diccionario con estas palabras. Y ahí al lado de cada una de estas palabras tiene la opción de agregar masculino o femenino, observando su uso con los números. Y ahora tenemos un nuevo término para aprender, ¿no? Aquí se presentan huevos y queremos aprender la palabra en hebreo. אלה ביצים. ביצים. Beitzim son huevos. ביצה נקבה. Lo raro de huevo es que en hebreo es irregular. Aquí Bet nos comunica claramente que Beitzah es la forma del singular, termina con A y tal vez sospechamos, pero ella confirma aquí diciendo que la palabra es de género femenino. Beitzah es nekeva. Pero aquí es donde cae la irregularidad, porque en plural usamos la terminación que normalmente corresponde a las palabras del masculino, ¿no es cierto? ביצה נקבה. שש ביצים. שש ביצים. Ahora, el número que se usó aquí está en femenino o masculino. Sheish. En femenino. Correcto, Janet. Entonces, Bet ha hecho bien porque nos contó que Beitzah es femenino y aquí, aunque dice Beitzim, sería mal usar la forma del masculino, Shisha. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. Sí, Josué. No, solo More, el tema es que cuando terminen in o en ot, no necesariamente tienen que ser masculino y femenino, porque hay hay las excepciones, como ahorita que acabamos de ver, de shesh, de itzim, que, que literalmente es un sustantivo femenino y ahí se comprueba con el número nada más. Por eso el género y el número van siempre de la mano y van juntos. O sea, hay que leer el contexto. Sí, Es- correcto. y Y los adjetivos también, los ¿no es adjetivos cierto? también. Ajá, exacto. Y los adjetivos también acompañan. Es como que hay esos testimonios, si queremos llamarlo así,
para tener en cuenta cuáles son el género y el número de un sustantivo, ¿no? Entonces ahí ya está más claro y ya se ve en contexto. Eso, More, gracias. Gracias, Josué. Buenos comentarios. Aquí seguimos. Sí, Amparito. More, disculpe, ¿cómo dijo que era la palabra los huevos? ¿Cómo era? Era una palabra, las que son como de dos géneros, ¿cómo se llaman? Irregular en en Ay, el uso en el uso de su género para el sí, sí, plural. ya, irregular. Ya, muchas gracias, María. Sí, sí. Y aquí, después de repasar 1 al 5, vamos a decir 6 y ahora 7. שש, שבע, שבע, Y Sheva es 7 en hebreo, un número muy importante en, en la Biblia, ah, porque, porque tiene mucho que ver con la teología que se presenta ahí. Y ah, el término también no solamente se usa para este número, pero también un verbo, también el día, el séptimo día, ah, tiene su nombre con este número y otras cosas también. Entonces es un número que verán repetido en otras maneras por todos lados. שבע, שבע פרות, שבע פרות, שבעה סוסים, Aquí la terminación A es lo que nos ayude a decir el número en masculino. Sheva es femenino, Shiva es, creo que dije al revés. Sheva es femenino, Shiva es masculino. ¿Comentarios? שבעה סוסים, שבעה סוסים, שבע פרות, שבעה סוסים, Listo. Beth nos da otros ejemplos del uso de Sheva, que será de mucha ayuda en su estudio a diario, pero vamos a adelantar para introducir el siguiente número. שבע, שמונה, Shimone, obviamente, es 8. שמונה, שמונה, שמונה פרות, שמונה פרות, שמונה פרות, שמונה סוסים, Y aquí cambia el término para ser masculino. Vamos a ver 9. שש, שבע, שמונה, תשע, תשע, Teisha quiere decir 9. תשע, תשע פרות, תשע פרות, תשע פרות, תשעה סוסים, Y en masculino resulta Tisha. תשעה סוסים, Vamos a saltar los ejemplos. שלוש, ארבע, חמש, שש,
שבע, שמונה, תשע, 10. Aiser. Aiser es 10. 10. 10. Está con Ain al inicio y por eso un poco raro de sonido, pero tiene dos vocales segol. 10. 10 פרות. 10 פרות. 10 פרות. 10 סוסים. 10 סוסים. 10 סוסים. 10 פרות. 10 סוסים. Y en masculino, de igual forma, usamos A al final. Ahí está. Ya con esto cumplimos lo suficiente para contar del 1 al 10. ¿Preguntas? Nos da más ejemplos del uso de los números. Vamos a adelantar a la parte que son algunos versículos bíblicos. Aquí tenemos un versículo bíblico que viene del libro de Shemot, es decir, desde el Sefer Shemot. Shemot, ¿qué quiere decir literalmente? ¿Alguien sabe? Nombres. Correcto, Janet. ¿Y cuál es el libro que tiene este nombre? ¿Alguien sabe eso? Éxodo. Éxodo, así es, Josué. Porque al inicio de Éxodo dice, Ve'ele ¿cómo es? Ve'ele Shemot Bnei Israel. Algo así. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. ah, y eso es el inicio de Éxodo. ah, y algunos de los libros tienen su nombre por una palabra en su primera frase. Y Éxodo es uno de ellos. Nombres en hebreo, decimos Éxodo en español por el contenido principal que tiene, ¿no es cierto? El inicio de toda la narrativa de Éxodo es justo eso, el Éxodo de Egipto. ולכהן מדיין 7 בנות. מי כהן מדיין? יתרו שמו. Yitro es el suegro de Moisés. Y este versículo dice que, bueno, en otro lado dice que Jetro era el sacerdote de Midian y tenía ¿cuántas hijas? ¿Qué dice aquí? ¿Cuántas hijas tenía? 7. Así es, 7 hijas. Y él es Jetro.
Jethro es su nombre. יתרו. יתרו נתן את ביתו למשה. ולכהן מדיין 7 בנות. ולכהן מדיין 7 בנות. שם העיר הזאת ירושלים. Aquí vamos a aprender un poco de geografía y esto nos ayuda para entender lo que Beth nos enseña, pero más allá de eso nos ayuda un poco con la comprensión del texto bíblico. Entonces aprovechen. Geografía tanto como la lengua que se aprende en estos videos. Y aquí Beth muestra dónde tenemos la ubicación de Jerusalén, que es Jerusalén. Esto es el mar Mediterráneo o Hayam Hagadol. Y aquí tenemos el Mar Muerto, que en hebreo se dice Hayam Hamelach, el mar de sal. Y obviamente este agua es también salada, pero la concentración de sal aquí es mayor todavía en el Mar Muerto. Y el Mar Muerto se encuentra bajo el nivel promedio del mar. Esto es más bajo que el agua del mar Mediterráneo. Así que, y Jerusalén queda en las montañas, subiendo mucho. No hice la investigación debida para decir cuántos metros serán, pero se sube mucho desde el Mar Muerto hasta Jerusalén, en esta parte. No está tan lejos, pero se sube mucho. Por acá es más poco a poco que se baja nuevamente al mar. Pero sepan que Jerusalén se encuentra como al norte, la orilla norte del Mar Muerto, aquí en las montañas. ירושלים. שם העיר הזאת יריחו. Y aquí tenemos otra ciudad, Jericó. Recuerden, Jerusalén está aquí, Jericó acá. Y el camino esto es, a ver, ¿cómo se dice en español? Jericó, ¿no? ¿Cómo es? Jericó. Sí, Jericó. Ya, gracias. De Jericó a Jerusalén hay, o no sé en la actualidad, pero antes había una ruta muy peligrosa por las montañas y subiendo mucho en partes peligrosas. Y la historia del buen samaritano ocurre en esta ruta. El Señor subía desde, si no me equivoco, subía desde Jericó a Jerusalén. Y esto tiene implicaciones para otras historias también. יריחו. שם העיר הזאת בית אל. Beitel se ubica aquí más para el norte todavía. Y Beitel
quiere decir casa de Dios. Pero decimos Betel en castellano, casi el nombre de hebreo, pero literalmente tiene ese significado. Así las tres ciudades aquí forman un triángulo no tan lejos la una de la otra. בית אל. שם העיר הזאת בית לחם. Y más para el sur queda Beit Lehem. Ahora, esta ciudad también tiene significado de su nombre, casa de pan. Que decimos nosotros Belén, pero Beit Lehem es su nombre original. En inglés, un poco extra menciono el nombre, en inglés es Bethlehem. En inglés se mantiene casi los mismos sonidos que el hebreo. En otros casos, inglés se ha cambiado más y español es más parecido al original. Pero lo interesante de este nombre es que en el libro de Ruth, Noemí y su esposo y sus hijos salen de la casa de pan para buscar comida en Moab, acá, fuera del territorio de la nación de Israel. Entonces, debe haber pan aquí, según el nombre, y esto tiene importancia para interpretar el libro de Ruth. Ellos llegan a tener problemas cuando los problemas van de mal en peor cuando salen de la casa de pan en busca de pan, porque no hay tantas provisiones acá como pensaron que habría. Y Ruth y Noemí tienen que volver a la tierra para recibir toda la bendición que les espera. בית לחם. העיר הזאת בית לחם. מי מבית לחם? Y esto utiliza la preposición min. Min es desde. O nosotros diríamos, ¿quién es de Betlehem? ¿Quién es de ahí? מי מבית לחם? דוד מבית לחם. Otro versículo. Y aquí esto se toma de Samuel, pero es el primero de Samuel. En hebreo, cuando decimos los nombres de libros que tienen primero y segundo, vamos a usar el símbolo de los números en hebreo, que esto representa Achat, es decir, uno. Bet representa Shetayim, dos. Y así sucesivamente con las primeras letras del alfabeto. Entonces, ¿cómo pronunciamos este nombre?
se pronuncia Shmuel Aleph. No vamos a decir Shmuel Achat. Por la práctica general decimos Shmuel Aleph, pero esto quiere decir primero de Samuel. Y aquí tenemos capítulo y versículos. ודוד בן איש מבית לחם יהודה, ושמו ישי. Ahí tenemos la mención del papá de David. David era un hijo de un hombre de Belén. Belén de Judea o de Judá. Menciona en qué parte de Israel se encontraba la ciudad. Casi como nosotros tenemos por costumbre mencionar la provincia. Santa Lucía de los Ríos, por ejemplo, algo así. Y su nombre era Isaí, Yishai en hebreo. ולא 8 בנים. ¿Qué quiere decir velo? ¿Quién puede traducir esta palabra? Y él veló. Y él, sí, pero la lamed puede traducirse un poquito más completa, de manera más completa. Y para él, y tenía él, Eso, correcto. Sí, así es. Porque la lamed aquí representa posesión. Y correcto en cuanto a lo demás. Y aquí tenemos y él. Y la lamed completa. Entonces podemos decir, y él tenía 8 hijos. ודוד בן איש מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא 8 בנים. Y cuidado, porque hay otra palabra, lo, que quiere decir no. Pero cuando decimos no, se escribe con lamed seguida por aleph. Aquí tenemos lamed con vav, que es con el sufijo posesivo, y el otro es sencillamente la palabra no. ¿Preguntas? Sigamos. Sí, Joan. No, hermanito, solamente permiso porque necesito colocarme un medicamento y voy a apagar la cámara un momentico, ¿sí? De acuerdo, hermano, no hay problema. ודוד הוא הקטן. Catán en este caso es la manera de decir catón. Vamos a aprender el por qué más adelante. Pero normalmente decimos catón, aquí se escribe catán. Quiere decir el pequeño o el menor, ¿no es cierto? Nosotros diríamos que David era el menor de sus hijos, de sus hermanos. הקטון, הקטן. ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. David era el menor y
Aquí dice, y los tres grandes. Shlosha se usa casi como en una cadena constructa aquí, ¿no? Shlosha Gedolim, pero está con G, el artículo que se aplica también a toda la cadena. Y los tres grandes fueron atrás de Saúl. ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. ודוד בן איש מבית לחם, יהודה, ושמו ישי, ולו 8 בנים. ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. מי עוד מבית לחם? Me olvidé al hablar de Ruth y Noemí y ellos, que esto viene en un versículo por este lado. Vamos a ver aquí algunos detalles. מי עוד מבית לחם? ¿Quién más es de Betlehem? אלימלך ונעמי אשתו מבית לחם. ויהי איש מבית לחם יהודה, ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וכיליון. Listo, aquí vale mencionar de nuevo que Noemí tiene Kametz Hatuf, que es del sonido O. Kametz Hatuf porque está aquí. ¿Dónde queda el acento de la palabra? En mi. Ahí está la fuerza de la pronunciación. Entonces aquí los dos están en... no, no es realmente así. Esta vocal está en una sílaba cerrada, cerrada por la shva de acá. Y esta shva tiene Kametz Hatuf porque es media vocal y para las medias vocales se usan solamente la vocal corta. Entonces, los sonidos aquí son O y O, no mi. Y tal vez un poco más breve este sonido. Sí, Janet. Quería preguntar, cuando pregunta Beth, dice mi ot, mi Bethlehem, entonces tú dices, ¿quién más es? Entonces, od es más, y eso Correcto. es como, es un adverbio de cantidad y es nueva esta palabra. No me acuerdo si es nueva, gracias por mencionarlo. Yo pensaba que tal vez habían escuchado la palabra, pero poco seguramente. Y quiere decir, a ver, vamos para atrás. Mi od, ahí está. Od, sí, quiere decir más en este contexto. También se usa mucho para otro u otra, que es casi
el mismo sentido, ¿no? Que, ah, podemos decir otra vez en hebreo se dice od pa'am. Od es otra. Od pa'am es otra vez. Que Bet dice esto mucho en los videos, tal vez los futuros. No sé si han escuchado eso. Pero aquí al decir mi od, difícil que digamos en castellano, eh, ¿quién otro? Sino ¿quién más? Ah, tal vez se entiende si decimos quién es otra persona de Bethlehem, ¿no es cierto? Es la idea más completa, tal vez. Gracias, Janet. ¿Otras dudas por aquí? ושם אשתו נעמי. Esto, en forma de repaso, observamos que viene de Isha, mujer o esposa. Isha, pero usamos una forma casi como constructa para unirlo al sufijo pronominal. Eshetel, Ishto, su esposa. ושם שני בניו מחלון וכיליון. אפרתים מבית לחם יהודה. ויהי איש מבית לחם יהודה. Y tenemos un versículo bíblico que podemos disfrutar. Aquí Bet lo lee directamente desde el texto de la Biblia hebrea. Otra cosa para disfrutar, ah, si no tienen una Biblia hebrea, tenemos por lo menos la posibilidad de usar BART, el aplicativo para Android, o hay también otras opciones, pero a esta altura, los que siguen con el estudio, tal vez tendrán mucha ventaja considerando cómo van a acceder al el texto hebreo. Por internet, por BART, por una Biblia física, entre las varias opciones que hay. Sí, Janet. Scott, por favor, cuando escribí Elimelech, Melech tiene como un sufijo, diría yo, que es rey. Y Eli, ¿cómo sería el significado de este nombre? Ajá, sí, sí, bien, buena pregunta. Es que tiene que ver con ah, Elohim. Eh, una forma más corta de decir Elohim es simplemente él. Y creo, sin haber confirmado en estos días, creo que Elimelech sería, o sea, Eli ah, tiene la idea, entonces, mi Dios. Eh, hasta inclusive cuando Jesús estaba en la cruz, él habló en arameo, que tiene algo parecido con hebreo. ¿Recuerdan que dijo? Porque algunas de nuestras Biblias dejan el texto transliterado para lo que Jesús dice en la cruz.
Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, y el autor bíblico nos da la traducción y dice, y esto quiere decir, mi Dios, ¿por qué me ha abandonado? Eli es mi Dios. Y lama en hebreo también es ¿por qué? Entonces ahí sabemos parcialmente algo de las palabras que Jesús pronunció, exactamente las mismas palabras en la cruz. Y al decir Elimelech, aquí está el nombre. Eli es mi Dios, Melech, rey. La idea entonces es, mi Dios es rey. Un, un, un lindo nombre, ¿no? Mi Dios es rey. Gracias, Janet. ¿Otros comentarios por ahí? אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וכיליון. Los nombres en el texto hebreo muchas veces tienen algo que ver con la historia, con la narrativa. El significado de estos nombres, ah, no me acuerdo bien cuál es. Uno de ellos quiere decir enfermo y el otro, aquí sin mucha confianza, digo lo que estudié hace tiempo, algo como casi muerto o algo así. Enfermo y casi muerto. Son los nombres o algo así de los dos hijos de Elimelech y Noemí. Y en la narración ellos van a Moab y ¿qué pasa? Mueren, mueren ahí. Y ah, es, es parte de, de de las técnicas artísticas que tienen los autores de la Biblia hebrea. Y en muchas veces podemos aumentar nuestro entendimiento del pasaje que estamos estudiando si hacemos un chequeo de qué es el significado de los nombres incluidos. Ah, bueno, sí, sigue. אפרתים מבית לחם יהודה. אלימלך ואשתו ושני בניו הלכו מבית לחם אל שדה מואב. Entonces salen de la casa de pan al campo en búsqueda de comida. Al campo de Moab, dice. שדה מואב. Un lugar donde no debe haber provisión de Dios para su pueblo, porque en Moab tenían otros dioses. Ahora, sabemos que Dios es Dios de todo el mundo, no es eso, pero si ellos, según la costumbre, si quieren buscar a Dios, van a hacerlo en donde se adora al Dios verdadero.
Sade, sde, Sede es el estado constructo de Sade. sde Moav. Eretz Moav, Eretz Moav. אלימלך ואשתו ושני בניו הלכו מבית לחם יהודה אל שדה מואב. מי עוד מבית לחם? מי עוד מבית לחם? בועז, בועז, מבית לחם. Y vos es lo que decimos en castellano, pero es Boaz. Eh, obviamente él era de ahí también, de Belén. הגם רות מבית לחם? Ha es para expresar la pregunta. Gam también. Entonces pregunta, ¿también Ruth habrá sido de Bethlehem? הגם רות מבית לחם? לא. Ahí tenemos el término lo, el término con Aleph, que quiere decir no. רות מארץ מואב. Ella era de otra tierra, ¿no? Y eso es parte de lo lindo de esta historia, que ella sale de su tierra para adoptar la tierra ah, de su suegra רות y también el Dios de su suegra y su pueblo también. מארץ מואב. היא מואביה. Obviamente tenemos aquí Moab, pero al decir Moabita, vamos a agregar y ya en hebreo para decir alguien de esa tierra. רות מואביה. הגר מצרית. רות מואביה. אסתר בת ישראל. Y bat se usa con el sentido aquí, el mismo sentido de decir que es de esta tierra, aunque no ha dicho israelía. No sé si se dice eso a veces para las mujeres, pero una hija de Israel tiene el sentido de que ella es de ahí. Y con eso llegamos al final de las partes principales de lección 31. ¿Preguntas o inquietudes, comentarios, pedidos? Es con respecto del 9 en la forma básica femenina dice Teisha, pero solo se escribe Tesha. No hay ese símbolo de I, pero suena clarito que dice Teisha. Ajá, sí. Eh, por el hecho, por el hecho de que la Tsere es más larga que la Segol y con más facilidad la Tsere incluye, por alargar el sonido, a veces incluye un poco de esa característica de I. Si estuviera con Segol, sería sencillamente
tesha, pero queremos expresar en vez de e. Bueno, Sí. sí, diga Janet. Y en el masculino se alarga la kamets con la hey. En cambio, en masculino suena tisha con una A alargada al final. Tisha. Ah, Teisha parot. Teisha parot. Teisha parot. Tisha susim. sí, aquí la gire, que es más corta realmente, en vez de teish, aquí tenemos tish. Tish y luego aquí, como si le entiendo bien, Janet, aquí está la parte larga, ¿no? Con A. Eso comunica. Sí, está la kamets con la hey. Y le alarga esa mucho, o sea, le hace como una doble A para mi punto de vista. Y esto también se hace en el 7 y al inicio del 10. Yo les oigo bastante largas. Sí, muy bien. Sí, gracias por esta observación. ¿Otra? Muy bien. Estoy muy contento con lo que veo esta semana. Son 9 personas, 9 estudiantes que están en, o igualado en el estudio o casi igualado, ¿no? Que es casi lo mismo. Entonces, eso me contenta. Y vamos a ocupar el resto de la clase en práctica de sufijos pronominales. Pero antes me doy cuenta que no he mostrado esta diapositiva que les mandé también por WhatsApp. Tenemos los números del 1 a 10 aquí en una lista, tanto masculino como femenino. Puede, si prefiere, o sea, obviamente tienen que usar el video para aprender el uso de estos números, pero si quiere complementar con esta hoja, puede imprimirla y ponerla en algún lado eh, para leer cada rato estos números si desean. Listo. Vamos a tener un receso de 5 minutos. Volveremos a las 8:30. Aquí tengo 8:24. Entonces, a las 8:30 en punto, volveremos con el estudio y vamos a practicar con sufijos pronominales. Disfruten un poco de descanso para cualquier necesidad que tengan. Disculpe, una pregunta. ¿No? ¿Sabe que yo no veo esa diapositiva de los números? ¿Me la pueden enviar, por favor? Sí, O por sea, supuesto. bueno, muchísimas gracias. Lo haré ahorita durante el descanso. Listo, vamos a volver al estudio y hacer algo eh, de práctica con la lectura y el análisis de este texto. Primero, no saludé todavía a José. Buenas noches, José.
Mi hermano pastor, disculpe, vea, estos días he tenido muchos trabajos, pero no trabajos de ciencia, sino de trabajos de pintar una casita de mi hermano. Entonces, no pude, créame que estaba cerca de culminar, no pude, pero ahora también casi por ahí mismo estaba haciendo y llegué atrasado, discúlpeme, por favor, discúlpeme, no sea malito. Sí, hermano. También es importante ayudar a su hermana y usted tiene que elegir entre las opciones cuál es primordial. No, no puedo tomar esa decisión. Listo. Y aquí voy a compartir mi pantalla y vamos a leer por turnos. Amparito, ¿nos puede ayudar con el primero? Leyendo y dando el sentido. No le escuchamos, está sin micrófono. Sí, ay, 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 sí, sí, no, no podía ver, disculpe mi memoria, ya. Su ceja, Bien. ¿Y el sentido? el sentido, eh, el caballo de ella. Casi, El caballo, casi. no. El caballo de alguien es ja. Si fuera G, Ah, siempre me confundo con. Ya. eh, Sí, si fuera G, nos daría motivo para decir de ella. Pero aquí no tenemos G, sino CAF. ah, ah, sí, sí. Un truco, vamos acá para observar algo. Por aquí, todas estas Ese opciones es el caballo de son de segunda persona caballo. y cada una de estas tienen CAF. Ja, ej, hem, Ah, sí, ya. gen. Eja, aij, ejem y ejen. Todos tienen CAF de segunda persona. Entonces, debemos, Es tu caballo. ella es de En, tercera en, persona y esto de segunda persona. ¿Cuál sería la mejor opción? es tu caballo. O sea, Su caballo, podría ser correcto. Y de él, masculino, sí, correcto. de hombre. No de él, sino tú, de Ajá, o masculino. sea, sí, Sí. ajá, Ajá, de sí, segunda persona masculino. correcto. Bien. Eh, Josué, ¿puede leer número 2 y dar el sentido? Sí, a ver, usted, usted, usted. Sí, su ceja, si escuché bien. ¿Y el sentido? Deja eh, el caballo de ella en segunda persona. Sí, sí es segunda persona, pero escuché ella. Ella es tercera persona. Entonces, el caballo de usted femenino. El caballo de tú femenino. Así. De tú o de usted, pero masculino. Masculino. Aquí vamos a volver acá. Ja es, a ver, ja es masculino
ej es femenino. Ambos tienen K final, pero masculino tiene la vocal después de la K. Otro detalle es que Pero ahí era plural, More. ¿qué dice Amparito? E hija, claro, el primero, el que me tocó a mí, el primer número era su ceja, era de tu masculino, pero el otro era de plural. Sí, correcto. Ah, bueno, pero hay que, bueno, déjenme decir un par de cosas. Aquí tal vez no lo escuché bien la primera vez. No vamos a pronunciar E aquí, no es su ceja, sino susja, susja. La shva es muda o casi muda. Ah, ahora, aquí tenemos su ceja y sí, algo está en plural aquí, pero nos toca hacer la pregunta, ¿cuál es plural? ¿El sustantivo, el pronombre o ambos? Porque tenemos esas tres opciones. Ahora, el sufijo encontramos acá, ja es singular. Ja, tú o usted. Segunda persona masculino singular. Pero observen que podemos poner ja como Amparito tenía sus ja o podemos poner su ceja. Aquí tenemos otra opción, eja, que tiene la yod. Y esto es lo que tenemos. La yod indica que es lo mismo en cuanto al sufijo, pero es para sustantivos de plural. Entonces, su ceja tiene sus en plural. Esto es plural. Podemos decir que es caballos de ella. Perdón, no. Tus caballos, tu masculino, tus caballos, su ceja. Los caballos Perdón, no le escucho bien, Josué. los caballos o caballos de usted. Sí, igual, el uno, tanto el uno como el otro. Sí. Tus caballos o los caballos de usted. Correcto. ¿Preguntas aquí? Escode se quedaría como su ceja o su ceja. No estoy segura. Más corta. Bueno, todo depende de la énfasis, todo depende, tal vez depende del estilo de quien habla, más que nada. Pero su ceja para mí es suficiente. No es que estemos pronunciando la yod, Ya. porque Ujú. la yod tiene aquí más bien una, una función gramatical más que pronunciación. Ahora, si es que sale alguna vez su ceja, bien, o sea, no, tal vez depende de la velocidad que estamos hablando y todo esto. El hebreo es menos preciso que el español en cuanto a los sonidos. Español, los que saben inglés saben que en inglés hay mucha flexibilidad en la pronunciación, demasiada. Español no tiene nada, casi nada de flexibilidad. O sea,
muy rígido en la pronunciación, una ventaja de español y también una ventaja de inglés en ciertas ocasiones. Depende. Y el Ya, hebreo tal vez queda entre las dos opciones. No ya. tan preciso como español, no tan flexible como el inglés. Ok, gracias. Ujú. Bien. Eh, Tres. José, ¿nos ayuda con el tres, por favor? Dice Susenu o Suseino, no sé, ahí yo también estoy dudoso. Cualquiera. Acepto cualquiera. Está bien pronunciada las dos maneras. ¿Y el significado? Los caballos de nosotros será, o caballos de nosotros, o nuestros caballos, porque usted me está, yo estoy entendiendo que tanto sustantivos tiene que ser plural también y como el sufijo pronominal también plural. Eso creo que estoy entendiendo, perdón. Preciso. Excelente, José. Caballos es plural porque tenemos la yod. El sufijo es plural porque viene del pronombre anachnu, nosotros. Entonces, en este caso, ambos son en plural. Perdón, Bien, mi hermano David, cuando usted dice inglés tiene flexibilidad, o sea, como que esta misma palabra yo puedo flexibilizar a unas tres, cuatro pronunciaciones. A eso se refiere porque yo no tengo práctica en inglés y no lo sé lo que usted dice. sí, es cierto. A veces, dependiendo de la región, si uno vive por un lado, va a pronunciar de una manera, por otro lado, va a pronunciar de otra manera. Y también flexibilidad en cuanto a cada letra. En inglés, en español, cada letra del alfabeto tiene reglas que así se pronuncia o siempre así, o en este contexto siempre así, ¿no? En inglés no es así, depende de la palabra. Hay palabras que tienen una, una locura de pronunciación porque no tienen nada que ver con las letras que usamos para escribir, o muy poco que ver, y todo tiene que ver con una larga historia por la cual ha pasado el inglés y la influencia de otras lenguas o sea, inglés es la mezcla de alemán, francés, latín y más. Entonces adoptamos una vez de un lado y otra vez de otro lado. Lina, ayúdenos con el 4, por favor. Ya. Creo que se pronuncia susbo. Ahí Sus agregó un sonido extra. o Ah, suso, no sé. sí, susó, preciso. Es cierto que Ah, ya. tenemos la vav aquí, que a veces se pronuncia vo, pero cuando tiene el punto arriba es pura vocal, no Ah, hay consonante ahí. ya. Entonces diría su caballo, porque Correcto, es la terminación de masculino singular, correcto. Y tercera persona. tercera persona. Ujú. Ujú, es lo que corresponde a él. Excelente, Pero Lina, gracias. la traducción sería su caballo, Sí, ¿cierto? su Ah, ya, caballo, totalmente válido. Su ya, caballo. gracias. O podemos aclarar, en español tenemos dos opciones, ¿no? Su caballo o si alguien dice de quién, podemos aclarar más diciendo de él. Caballo de él. Ah, ya, gracias. Entonces, tanto
el uno como el otro sirven como traducciones de esta palabra. Ah, dije inglés, quería decir español. Decimos caballo de él en español, no sé qué dije. Sí, dijo Listo. español. Ok, qué bueno. Estoy confundiéndome entre varias lenguas ahora. Janet, el 5, por favor. El 5 es Susam. Sería su caballo, refiriéndose a ellos. Perfecto, así es. Muy bien. Lucy, 6, por favor. Mi hermano, una pregunta ahí. Y ya, un momento, Lucy, si Susa, logra. Ah, Susa, un momento. caballo de él. Muy bien. Susav, dijo, ¿no? ¿Y qué fue el sentido, Lucy? Caballo de él. Sí, casi, pero hay un detalle aquí con esta letra. ¿Qué nos comunica esta letra? Plural. No lo recuerdo. Ya, ok, vamos acá. Es la yod que hace la diferencia entre casi todas las opciones en este lado, sin yod, en este lado con yod. Y en este lado tenemos el sustantivo que está en plural. Aquí tenemos lo suyo. Av. Si fuera caballo de él, sería suso. Usaríamos esto. O. Pero agregamos la yod y vuelve a ser susad. Y ¿De ellos? no, todavía sigue siendo de él, pero caballos es plural. Entonces son los caballos de él. ¿Me explico? Sí, no me había dado cuenta en la. Sí, sí, sus Sí, caballos sí. de él. Ok, sí, bien, gracias, Lucy. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, los caballos de él. O puede ser también sus caballos. Es él, pero caballo se traduce con plural. Gracias, Lucy. Ahora sí, José, ¿una duda? Yo quería que me afirme en Susam. En Susam, usted está indicando que con la yod está plural, pero aquí, ¿cuál es el plural y cuál es el singular ahí? Me Ya. quedé dudoso ahí. La yod sirve para pluralizar esta palabra. El Sus. sustantivo. Sí, el sustantivo. Aquí tenemos sus en todos los casos. Si sus tiene yod después, es que se relaciona un poco a susim, caballos, porque susim también tiene yod, ¿no es cierto? Entonces, Sí, la yod dice, aquí está, la yod aquí se aplica a sus, plural, caballos. Esta yod
sus caballos. Y esta yod se aplica a sus caballos. Ahora, ¿en dónde tenemos plural del sufijo? Eso pues es otra cosa. Aquí tenemos singular, tú, masculino. Singular es tú, masculino. Pero esto, nu, es plural porque viene de anachnu, nosotros. O es singular, se refiere a él. Am, plural, porque viene de hem, ellos. Ellos es plural, pero sus es singular, ¿no es cierto? Porque no hay yo. Sí, 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 sí. Ah, Eso ahora está más clarito todavía. Gracias, mi hermano. sí, gracias la pregunta. Y av tiene aquí singular, pero ya que tenemos una yod, acá es plural. Entonces podemos tener varias opciones. Singular del sustantivo, singular del sufijo. Plural del sustantivo, pero singular del sufijo. Plural y plural. Aquí ambos componentes son plurales. Y aquí singular y plural. Ahí creo hemos visto las 4 posibilidades que hay. Muchas gracias, mi hermano Disculpe, pastor. Sí, de nada, José. Sí, Lina. una pequeña pregunta. Yo sé que ya lo dijo, pero no entendí mucho. En la 6 sería sus caballos, no entiendo eso. Sus Ajá. caballos, o no entiendo. Ahí no Sí, entiendo. ok. Traduce. Sus tiene que ser plural. Entonces, ah, ¿cómo decimos en español sus? Pues caballo, pero en plural agregamos la S, ¿no? Caballos. Entonces, eso es Sí. sus con yod. Y aquí caballos corresponde muy bien. Sus en plural. Sí, Estamos bien. Ahora, sí, el eso lo entiendo. sufijo, pero el sufijo es singular. Entonces, ¿se refiere a una persona o varias personas? A una. Sí, a una persona. Y es de él. Sí. Ujú. ¿Ah? Entonces, Entonces sería, ahí estamos súper bien porque él, en nuestra traducción, él es singular, ¿no es cierto? Caballos es plural. Entonces ya. hemos hecho precisamente lo que se presentó en nuestra palabra hebrea. Lo que pasa es que en hebreo se combinan los dos conceptos en una sola palabra. Y la palabra puede tener elementos de singular y elementos de plural. Pero en castellano separamos todo. Y aquí en una palabra tenemos plural y en otro singular. Es por eso que suele haber un poco de confusión con el manejo de estas palabras, por el hecho de que se une todo en una sola palabra.
¿Qué otro comentario hay sobre esto? Yo vuelta diría también, pero eso ya creo que es fuera del contexto, el constructo, porque todo lo que es constructo también viene con caballos de o todo eso también creo, pero creo que está fuera del contexto eso. Sí, sí está fuera del contexto, se usa de, pero no está tan lejos porque la cadena constructa también puede tener una mezcla de plural y singular. Pero gracias a Dios no es tan complicado porque se mantiene separado en dos palabras distintas, exactamente como hacemos en español. Listo. ¿Otro comentario? Vamos a hacer una más. Luis no ha tenido la oportunidad aún. Luis, el 7, ¿nos puede leer y dar el significado? El 7, Susai. ¿Se pronuncia está bien? Perfecto. Bien, hermano. ¿Puede decir el significado? No estoy seguro. No veo aquí un sufijo definido. Sí. Esto es tal vez el ejemplo más difícil. El 7 que le ha tocado a Luis, más difícil entre todas, porque tiene una excepción a la regla. Y aquí podemos revisar estas dos opciones. Aquí tenemos la opción de y la opción de I. Su sí quiere decir mi caballo. Y es lo que decimos para Ani, ¿no? Es fácil porque Ani quiere decir yo y el sufijo y tiene que ver con mí. En, en todos los demás casos, o sea, hablando de estas, no hay yod y en este lado ponemos una yod para hacer que caballos sea plural. Aquí estas letras yod dice que sus es plural. Pero en este caso ya tenemos yod. Entonces, cuando vamos de aquí para acá, no vamos a poner dos letras yod, más bien vamos a hacer un cambio de la vocal. Y se usa para mi caballo. I con pata se usa para mis caballos. Se pluraliza ahí entonces. Ujú. Se Con- pluraliza sus. Ujú. Ajá. El, entonces aquí, volviendo al texto aquí y lo que hacíamos antes, el sufijo es singular porque tiene que ver con ani, Mm. yo. Pero por esta vocal, no por la yo de esta vez, pero por la vocal, vamos a decir que el sustantivo es plural.
Entonces, dígame, Luis, ¿cuál sería la mejor traducción aquí? En resumen de lo que dije. Mis caballos. Perfecto. Así No, es. no veo otra forma de decir. Sí, no hay. Ajá, eso es preciso. Mis Mis caballos. caballos, sí. Y cuando hablamos de mis, o sea, mis, ¿es singular o plural? Plural. Ok, termina con S, pero hagamos esta pregunta mejor. ¿De cuántas personas se está hablando? Sería solo de uno. Una persona, ¿no es cierto? Una persona. En ese sentido es singular, porque está hablando de una persona. Claro, o sea, hay confusión en cuanto a cuando ponemos la S y todo eso, ¿no? Y se hace plural. Yo digo, para nuestros propósitos en este momento, digo que esto es singular porque habla de una persona. Y caballos habla de varios animales, entonces es plural. Bien, espero que se haya aclarado un poco el asunto. Tienen que reforzar esto. Tienen que seguir analizando los sufijos pronominales. Cada vez que usted ve un sufijo pronominal en el video, hágase un par de preguntas. ¿Qué es plural? ¿Qué es singular? ¿Qué puede ser la primera, cuál es la mejor traducción? Y este ejercicio les va a ayudar a largo plazo. No tendrán que ni pensar en estas cosas, será casi automático. Pero a esta altura es muy importante que refuerzan lo que hemos hablado hoy para que llegue a ser muy natural. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a terminar la clase y si hay más preguntas, me quedo hasta que esté seguro que no haya más dudas. Si no hay ni una, no hay problema, pero vamos a despedirnos ahora. Gracias, Padre, por lo que hemos logrado hoy. Pido, Señor, que esto sea muy claro para mis estudiantes, para poder entender los sufijos pronominales de aquí para adelante cada vez que se encuentren con uno. Pedimos también tu ayuda para aprender bien los números en estas 2 semanas y ayuda con todas las responsabilidades que tenemos y el manejo de las escrituras. Esto te lo pedimos por la obra de Jesús y para su gloria. Amén. Shalom. Shalom. Amén. Toda Rabá. Gracias a Feliz todos. noche, muchas gracias. Descansen. Toda raba more.